Sí, Ay, concha. Sí, estamos hablando, Mariano. Me está preguntando que si estamos hablando, sí. Ahora sí. Te Ah, escuchamos. vale. Oh, tranquilo. Dale, perfecto, tranquila. ¿En qué parte más o menos recuerdas que se te interrumpió el audio? ¿Te acuerdas que estábamos hablando, que estábamos haciendo? El Excel. Ah, buenísimo. Perfecto. No, bueno, lo que les comentaba con este Excel es que esto es muy parecido a ese ejercicio. Fíjense que aquí tengo cuatro tramos. Un tramo azul desde el empotramiento a la izquierda hasta el punto de aplicación de la carga D. Luego me cambia la pendiente porque me cambia la fuerza interna. Porque luego o sea, tengo una discontinuidad en la fuerza interna. Entonces me cambia la pendiente del diagrama de desplazamiento. Luego tengo otro cambio de pendiente para el tramo amarillo, producido por el cambio de área. Ahorita lo que cambió fue el área. La fuerza interna sigue siendo la misma, pero ahora me cambió el área. Y luego tengo otro cambio debido a la fuerza puntual en B, esa carga concentrada en B. Fíjense que el último tramito, el verde, la pendiente es cero, porque en el último tramo, el tramo entre B y A, la fuerza interna va a dar cero. Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre y hacen el diagrama de fuerza interna, les debería dar cero entre B y A. O un consejo para que vean directamente por qué da cero. En vez de hacer los cortes, o sea, en vez de construir el diagrama de fuerza interna de izquierda a derecha, construyanlo de derecha a izquierda. Hagan un corte entre A y B viendo desde la derecha. Van a ver que ahí no hay nada, les va a quedar un pedazo de barra donde no hay ninguna fuerza externa. Entonces, por lo tanto, si no hay ninguna fuerza externa, tampoco hay una fuerza interna. Entonces, la fuerza interna es cero y por eso el diagrama, el desplazamiento allí se mantiene constante. O sea, tú me podrías decir, ¿por qué es constante en vez de valer cero? Porque esa zona entre B y A sí se va a mover, pero se va a mover por todo lo que está ocurriendo a su izquierda. O sea, él se va a mover hacia la derecha porque él viene arrastrando todo ese movimiento que viene de su izquierda. Y por eso habla de lo de la continuidad, que al inicio de cada tramo, el desplazamiento no puede haber un salto. Fíjate en la tablita de valores. Si yo calculo el desplazamiento en 0,5 del lado azul, me tiene que dar igual al desplazamiento en 0,5 del lado anaranjado en x igual a 1 del lado amarillo tiene que ser igual a en x igual a 1 del lado verde. O sea, no tiene que haber continuidad en la gráfica porque estamos hablando de desplazamiento, de un movimiento físico. O sea, un punto que está en la frontera entre dos tramos tiene que tener un solo valor de desplazamiento. No puede tener un valor de desplazamiento a la izquierda y un valor de desplazamiento a la derecha. ¿Por qué es importante esto de la continuidad de la gráfica? Porque cuando hagan la integral es la manera en la que ustedes pueden definir cómo empieza una, cómo empieza cada gráfico. La primera, fácil porque empieza en cero, donde está el empotramiento. Pero las que siguen van a tener la pendiente, pero necesitan definir dónde empieza. ¿Dónde empieza? Donde terminó la otra. Y ahí es donde van a definir matemáticamente eso, como lo hice yo aquí. O sea, cuando evalúen en X2, ¿cuánto vale el desplazamiento en X2? Bueno, lo que vale en X2 con la ecuación anterior, con la expresión de delta 1, para que puedan tener una gráfica continua. Y bueno, por eso traigo este ejemplo aquí, que es algo más o menos parecido, solamente que aquí toda esta tracción, en este tienen parte a compresión. Si hay compresión, va a haber pendiente negativa, ¿no? Hasta que eventualmente puede ser que la pendiente sea negativa, negativa, hasta que pasen el eje horizontal y empiecen a tener una zona con desplazamientos negativos. O sea, una zona que no se movió hacia la derecha, sino se movió hacia la izquierda. Eso lo van a ver en la gráfica cuando la gráfica de desplazamiento pase hacia el lado de abajo. Me siguieron más o menos con cómo se construyen los diagramas de desplazamientos, integrando, tiene que haber continuidad, lo van haciendo por tramitos. El problema es cuando ya están en el medio. Empiezo a la izquierda, siguiente tramo, tengo mi ecuación, pero ¿dónde empieza mi ecuación? Mi ecuación empieza donde terminó la anterior. Listo. Matemáticamente, ¿qué significa eso? Bueno, significa mis límites de mi integral definida o mi constante c de mi integral indefinida. Si ustedes lo hacen con la constante c que usa el profesor, bueno, como yo c, evalúo la función en el inicio y igualo a lo que tiene que valer.
¿Cómo sé lo que tiene que valer? Viendo el tramo anterior. ¿Cuánto vale en ese punto en el tramo anterior? Es un Sí, poquito eso es lo enredado. que él hace. Es Ok. fastidioso, Es pero es así. fastidioso, es mucha matemática, pero bueno, si él quiere las gráficas y bueno, es práctico, lo que pueden hacer es primero hacerlo en Excel. O sea, traten de hacer un Excel, una tablita, van graficando con sus valores y luego lo hacen más formal. Listo. Ok, chévere, perfecto. Entonces, eso bien por allí con el tema de la parte de arriba. Déjenme ver qué otras cosas de diagrama les pide él. Bueno, ya hablamos del diagrama de fuerzas internas, que es como lo más clásico. Entonces tenemos también elongación axial unitaria. Ok, bueno, todos, vamos a verlo otra vez con el Excel. Eh, ¿Qué es bueno, déjame anotarlo aquí donde puedo rayar. La elongación es formación axial, el épsilon. O sea, comparar el desplazamiento con la longitud inicial. Entonces ahí les debería quedar un diagrama muy parecido. Eh, es- en resumidas cuentas, una deformación, pues una deformación, cuando hablamos de deformaciones, hablamos de deformaciones unitarias, de adimensionales. ¿Qué es la deformación? La deformación es una deformación normal, va a ser el desplazamiento normal o desplazamiento axial entre la longitud inicial. Fíjense que esto va a ser dividir unidades de longitud entre unidades de longitud y les va a dar un número de dimensión. ¿Qué es la deformación? Aquí yo me imagino que vamos a verlo con el ejemplo. Si en este ejemplo quisiéramos hacer un diagrama de deformaciones unitarias, todos estos desplazamientos están referidos a el punto E. O sea, estos son desplazamientos medidos respecto al punto E. Entonces, por ejemplo, la deformación unitaria para la coordenada x igual a 0,4, yo ahí leo mi desplazamiento y yo lo dividiría entre la posición original que tenía ese punto, que sería 0,4. O sea, por ejemplo, el punto C estaba
estaba a una distancia de 0,7 del origen. O sea, esa es la coordenada de ese punto. O sea, es la longitud de ese pedazo medido desde el sitio fijo, desde el origen. Vamos a dibujarlo mejor. Sí, un poquito mejor la idea. Así lo interpretaría yo. Vamos a imaginarnos una barra como esta. Más sencillo, sometida a una fuerza F. Imaginemos este punto de acá. Este punto, vamos a decir que medimos el origen de coordenadas desde aquí. Entonces, esto vamos a decir que esta coordenada de aquí es la coordenada x1. O sea, esta distancia es x1. Y este punto, nosotros hicimos nuestro gráfico de desplazamientos y en el punto x1 nos dio que el desplazamiento fue de delta 1. O sea, este punto se movió a la derecha una distancia delta 1. Entonces, la deformación de ese punto va a ser delta 1 entre la, la posición original que tenía ese punto. Porque ¿cuál es la definición de deformación? Es tal cual es. O sea, si yo tengo una barra de longitud L y ella se elonga una distancia delta L, la deformación va a ser delta L entre L. Que delta L es lo que nosotros llamamos delta. Entonces, la deformación unitaria en cada punto, yo la sacaría con el desplazamiento de ese punto entre su posición respecto al origen. Si yo estoy midiendo los desplazamientos respecto a esta posición x igual a 0, entonces yo voy a dividir entre la longitud que tenía ese punto respecto a este mismo sitio. ¿Me siguen con eso? ¿Están de acuerdo o el profesor lo hace de otra manera en clase o nunca lo ha hecho en clase? Sí lo hizo, pero sí, pues, o sea, de hecho es que él agarró y tiró las gráficas así como que, bueno, esta gráfica se saca así, así, y listo, y se acabó la clase. Todos quedamos como que verga. Ok, pero lo hace Pero de esta sí, manera. Sí, es así. sí, bueno, o sea, al final queda una constante, ¿no? Al final queda una constante. Bueno, vamos a hacer la prueba. O sea, queda como en esa Sí, región, o sea, queda como una constante, pues así yo lo busqué en un libro sí, sí, y a queda ver, así. fíjate. Esto, bueno, esto todavía no lo han visto, pero no, no, esto no se ve MK1, esto se ve MK2. Pero las deformaciones, estas épsilons, están relacionadas con los esfuerzos. O sea, hay unas relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones. Esas relaciones entre los esfuerzos y deformaciones se llaman ecuaciones constitutivas. Y esas ecuaciones te relacionan esfuerzo, campo de deformaciones, y las constantes que relacionan eso son propiedades elásticas del material. Esas propiedades elásticas son el módulo de Young, el módulo de corte, la razón el coeficiente de Poisson, son propiedades del material. ¿Qué pasa? Que entonces si en una zona yo tengo que el esfuerzo normal es constante, en esa misma zona, la deformación unitaria también debería ser constante. De hecho, ustedes ya conocen una ecuación constitutiva, que es la más básica, que es la ley de Hooke. Sigma igual a E por epsilon. Esto es una ecuación constitutiva. Te relaciona el esfuerzo con la deformación. De hecho, esta es otra manera de hacer el mismo gráfico y les debería dar lo mismo. Ustedes agarran el esfuerzo que ya calcularon y lo dividen entre el módulo de elasticidad del material que corresponda y les debería dar la deformación. Es otra manera, es otra manera. Exactamente. Esto sería otra manera de hacerlo. Sabiendo si este ya lo sacaron, porque fíjense de dónde viene esto, que es el esfuerzo, es la fuerza interna entre el área, entre E. Entonces aquí les queda N sobre E por A. Y esto es igual a delta entre L. Entonces, de aquí es donde viene la ecuación de N por L entre E por A, que ya hemos utilizado. De aquí es de donde viene. Entonces, una manera sería sacar el epsilon como delta entre L y la otra sería sacarlo como sigma entre E. Debería dar lo mismo en ambos casos.
Ah, o sea que se puede sacar de las dos maneras. Ah, vale. Hay Debería varios caminos. poder dar lo mismo porque esto viene de la ley de Hooke. Ok, La ley de sí, Hooke es sí, una ecuación constitutiva. sí, le explico eso. Por aquí me pasaron una captura de pantalla. Yo. Déjame descargarla rapidito. O sea, yo encontré ese un libro, ay, no sé, el libro ahí que, que es de Meca, pues está en la bibliografía. Y más o menos salían todas esas gráficas, o sea, en ejemplo con una barra, y más o menos yo me fui guiando como para entender cómo eran, pues. Ok, ¿qué libro era por curiosidad? Hay, es uno que casi no usan, casi nadie lo recomienda, pero está en la bibliografía. Déjame buscar el nombre. Bueno, yo los que siempre he utilizado, por si te sirve alguno, el Hiveler, el Beer y el Popov. El Popov es el Sí, más era el difícil. Popov, era El el Popov, Popov, fue en el Popov ese, que lo vi. ese es Ese el, capítulo lo bueno, saqué de ahí. como buen libro de autores rusos, ese es el que es un poquito más fumado, pero es bastante completo. Chévere, sí, ese es un libro bastante bueno. Sí, si te guiaste de ahí, perfecto. De todas maneras, ya saben que les debería dar igual de ambas maneras. Y noten entonces que la deformación va a ser constante, donde el esfuerzo va a ser constante. Porque fíjense que es agarrar el esfuerzo y dividirle la constante de elasticidad, el módulo de elasticidad o módulo de Young. Entonces, listo, y ahí construyen su diagrama. Uno a partir del otro. Lo pueden hacer agarrando cada valor de delta y dividiéndolo entre su coordenada X o agarrando el sigma y dividiéndolo entre ellos. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es la elongación axial unitaria o Ah, deformación. una Ajá, última cosa. Ajá. Entonces yo voy a agarrar y como que voy a calcular cada uno de los términos que me salió el desplazamiento por cada tramo de la barra, ¿no? Y lo voy a dividir entre su longitud. Ah, para que agarro. exactamente, Ok, vale, vale. exactamente. Sería, bueno, de hecho aquí lo podremos hacer rapidito y debería darnos eso. Aquí yo tengo el desplazamiento absoluto entre la coordenada absoluta. Bueno, claro, aquí me va a dar cero, aquí me va a dar este indeterminado. Ok, fíjate, exactamente, tiene que darte constante en cada tramo. Constante, ¿por qué no está acá? Si aquí, este es el tramo de C, en ese tramo, mm, a ver, estos desplazamientos, o sea, lo tengo que dividir entre la coordenada del punto o la coordenada donde empieza el tramo. Una buena pregunta, porque si yo lo divido, este entre este, no, si me cambia, no es que tiene que ser respecto al cero, porque el cero es el que está fijo. Y este desplazamiento es un desplazamiento absoluto medido respecto al cero. ¿Será que la diferencia viene por un tema de decimales? Como son números tan pequeños, las deformaciones unitarias siempre van a dar muy pequeñas. Debería darme constante, está dando constante. Pero en esos tramos yo debería esperar que el esfuerzo sea constante. Si sea un tema de decimales, 5. El primer tramo todo bien, tiene que dar constante. Yo tengo un desplazamiento de un punto respecto al origen E. Ese es mi desplazamiento absoluto.
voy a revisar eso y les confirmo esa deformación unitaria. Vale, Pero vale. Porque, definitivamente si el esfuerzo es constante, ella también debería ser constante, por ley de Hooke. O sea, sí, esfuerzo. bueno, o sea, quizá porque ahí como es ahí está como más discreta las cosas en una tabla, quizás por eso también. Porque yo lo que vi fue que en el libro ese, en la captura que Y pasé, la deformación eh, están ligados por una constante elástica y ya. Solamente abrir. Sí, puede ser por un tema decimal. Ujú. se está entrecortando, pero creo que soy yo. ¿Qué? O sea, Sí, en la se imagen te que yo cortó te la envié, conexión. hacían así, pues agarraron y que, bueno, en este tramo la cosa se deformó tanto. Entonces vamos a dividir esto entre la longitud y ya lanzamos nuestra gráfica. Pero lo que no estoy claro es que, mm, vale, ¿cómo te explico? O sea, ahí en el libro lo llaman de otra forma. No sé si es lo mismo, porque en el libro le llaman como, le llaman así, a ver, le llaman deformación unitaria axial. Sí, es lo mismo. O sea, Ah, la bueno, deformación, vamos a... Eso es una duda que mucha gente a veces, incluso de las tres mecas, a veces hay confusión con los términos. Deformación, hay dos tipos de deformaciones. Hay deformaciones normales y hay deformaciones angulares. Estas deformaciones son adimensionales, es comparar con lo que se movió respecto a lo que había antes. Estas normales son las que nosotros estamos utilizando, que se definen como el delta L entre L. ¿Y qué pasa? Que bueno, si es positivo, es una elongación, o sea, lo que ocurrió fue una elongación, y si es negativo, hay una compresión. Entonces, claro, él lo llama, él ya al decir cierta elongación, él está asumiendo que está dando positivo, pero sí. O sea, al hablar de elongación unitaria, es unitaria porque la estás dividiendo entre la longitud inicial. Y al dividir la elongación, porque la elongación en verdad es esto es la elongación, el delta L, al dividirlo entre la longitud inicial, lo estás volviendo una elongación unitaria y esa elongación unitaria es lo que nosotros llamamos deformación. El desplazamiento es el delta L. Eso es el delta L. Eh, exactamente. Por eso tenemos deformaciones y por eso tenemos desplazamientos que no es lo mismo. A veces la gente confunde el término. Bueno, un papelito que tengo aquí cerca. Exactamente. Ok, eso por allí. Entonces sí, viene a ser lo mismo. Deformación, y desplazamiento. Esto es desplazamiento. Fíjate que las unidades, uno es adimensional, el otro tiene unidades de longitud. O básicamente, uno es adimensionalizar el otro. vale, vale. Chévere. Vamos a darle ahora con la parte de abajo, que es la parte complicada de todo esto. Y bueno, Sí, aquí, sí, esa es la parte más fea, porque él, eh, bueno, incluso él nos dijo en clase así como, o sea, en la clase, yo no sé si tú llegaste a ver, él nos dijo como que, bueno, ustedes tienen que calcular un alfa equivalente con una expresión ahí que él puso, que es como una especie de promedio, como con lo que sacan el índice, la sumatoria con la que sacan el índice, ¿sabes? sí, Algo así. exactamente. El tema, sí, yo vi la deducción que él hizo de ese promedio ponderado para la alfa equivalente y chévere, estoy de acuerdo con eso, tiene sentido, pero claro, en ese ejercicio y en el que él nos mandó en un PDF, era una deformación libre, por así decirlo, o sea, era una dilatación térmica libre, sin restricciones. En el ejercicio tenemos una restricción, tenemos la barra de aluminio apoyada sobre una pared. Entonces ahí tengo también un efecto mecánico que tengo que considerar y me va a cambiar Claro. Sí, todo. vamos a ver, porque ahí Entonces sí yo no lo que tengo hice, claro. bueno, vamos a ver lo que se me ocurre hacerlo de la misma manera que él lo hizo,
pero tomando en cuenta esa fuerza en los diagramas. Vamos a repetir aquí rapidito el diagrama del problema, lo que llamamos problema 2, que era desligarnos de separar lo de arriba con lo de abajo. El diagrama de cuerpo libre que teníamos era algo como esto, RA. Aquí tenemos la parte barra, tenemos el R1 y tenemos el FE. Bueno, ecuaciones, habíamos dicho entonces que RA tendría que ser igual a FE más R1, ecuación que vamos arrastrando allí de la estática. F más R1 exactamente, y la otra ecuación que teníamos era que el desplazamiento en E tiene que ser cero. Esa es nuestra ecuación de compatibilidad para todo este elemento. O sea, este punto acá, su desplazamiento neto, al considerar el efecto de todo lo que está sucediendo ahí, o sea, el efecto de cada una de esas cargas y el efecto térmico, el desplazamiento tiene que ser cero. Vamos a irnos. Esto que voy a hacer yo ahora es como mi propuesta de cómo hacerlo. O sea, se puede interpretar de otras maneras, quizás, habría que ver si se llega a lo mismo. Pero bueno, vamos aquí a ordenarnos en A, B, C, tal cual como estaba ya, T y E. Ok. Vamos a desglosar ese desplazamiento absoluto de E como desplazamiento de E respecto a D, más desplazamiento de D respecto a C, más desplazamiento de C respecto a B, más desplazamiento de B respecto a A. Esto tiene que ser cero. E a D, D a C, C a B, B a A. Exactamente. De manera que esto me va a globalizar el desplazamiento absoluto de E, porque lo estoy midiendo respecto a, donde A es fijo. Ok. Este es fácil de sacar. Este es el complicado de sacar de respecto a C. C respecto a B debería ser fácil también. Y este, vamos a decir que es fácil también. Vamos a enfocarnos en el de C respecto a B. El de D respecto a C, perdón. Que sería resolver el problema de la camisa con el núcleo. Vamos a separar esa zona. Y aquí es donde yo diría, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre separando solamente esa porción. Vamos a imaginar que yo separé la mayor cantidad de colores posibles para darnos. Vamos a verlo primero por el lado izquierdo. Bueno, si yo separo ese tramo de material de lo que tiene a su izquierda, bueno, en principio voy a tener una fuerza aplicada sobre el lado de aluminio y otra fuerza aplicada sobre el lado de acero. Vamos a decir que la fuerza sobre el lado de acero, yo la llamé P, y la fuerza sobre el lado de aluminio, yo la llamé Q. Esas son, en principio, las fuerzas netas que me aparecen al yo hacer un corte en esa sección. Yo hacer un corte en esa sección transversal. Del otro lado, importante, en la parte verde, en la parte de acero, no hay ninguna fuerza, pero sí tengo una fuerza sobre la parte morada, la parte de aluminio. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre del tramo de barra de aluminio que me quedó por fuera, vean que aquí yo tengo aplicada la fuerza Fe, de manera que aquí tengo Fe también, y por acción y reacción, aquí tengo que tener Fe. O sea, el diagrama de cuerpo libre de camisa más núcleo
me está quedando de esta manera. O sea, yo estoy separando esto y me está quedando del lado derecho una fuerza aplicada solamente sobre la parte de aluminio y del lado izquierdo fuerza sobre la parte de acero y fuerza sobre la parte de aluminio. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece razonable? Pues yo te creo, porque yo ahí no hice de para que ningún análisis. Yo agarré la fórmula que él me dio y con eso empecé a sacar cuentas locas. No ahondé en eso, pues. Esto es lo que se me ocurre. Lo que podemos hacer es, vamos a plantearlo así, vamos a ver qué dudas nos salen y mañana hay chance de preguntarle a él por WhatsApp dudas o hay tiempo. Ok, Sí, lo exacto. que pasa es Entonces, que él a veces es odiosito. Entonces, cónchale, es un tema con él. Aunque bueno, creo que con las chamas es más receptivo, pero por lo menos conmigo es súper odioso. bueno, Bueno, me deja podemos en hacer visto. usar ese recurso. Bueno, entonces Mariana es la encargada de las preguntas directas al profesor. Chévere. Vamos a hacer ahora, tal cual como lo hizo en la clase, separar camisa de núcleo, el lado de la camisa. Seguimos teniendo mi fuerza P. Me aparece entonces una fuerza distribuida, que aquí es donde viene el dolor de cabeza, una fuerza distribuida que está dentro de el- la fuerza de interacción entre la camisa y el núcleo. Es una fuerza que nadie sabe qué forma tiene. A efectos de calcular este señor delta D respecto a C, nosotros la podemos asumir. Mira, el caso más sencillo que vale la pena preguntarle a él. O sea, ¿cómo hallar la forma de esa función? O sea, ¿cómo es esa carga distribuida para yo poder construir un diagrama de desplazamientos en esa zona complicada? Ah, dale, dale, tranquila, tranquila, tranquila. No, lo que decía aquí es que, bueno, tal cual como lo hizo en la clase, entre la camisa
Cónchale, disculpa, pero núcleo, te estoy escuchando entrecortadísimo. es la interacción entre... Ajá. Te estoy escuchando súper entrecortado. A ver, ahorita se escucha mejor. Ahorita sí, sí, ahora sí. Oh, ok. Vamos a acercarme un poquito más al micrófono. Ok. O sea, tiene que haber una fuerza que vincula al núcleo No, se escucha sobre mal. la camisa. Es la fuerza que ambos se dilaten. Seguramente. Sí, no se te entiende casi nada. Déjame ver qué resuelvo. Vale, tranquilo. ¿Qué tal ahorita? ¿Aló? Parece que bien. Ajá, parece que mientras bien, pero es que Ok, de ok. repente empiezas a hablar y se pone mal. Pero vamos a ver. Dale, vamos. Si no, cualquier cosa me lo que es más lenta. Esta es la más rápida, pero está más lejos, entonces la señal de aquí no llega como muy bien. Ok. Entonces, bueno, lo que les decía es que esa fuerza distribuida es la interacción entre la camisa y el núcleo. Eso es lo que los mantiene unidos. O sea, es lo que hace que esa fuerza va a ser la que haga algo. Esto es otra duda que a mí me surge. Nosotros vamos a decir un poquito más adelante que el desplazamiento de D respecto a C, tanto para la camisa como para el núcleo, va a ser igual. Pero ahí me surge la duda de que el acero hacia la derecha podría moverse diferente al aluminio, porque el aluminio todavía, digamos, que continúa. O sea, el aluminio, o sea, el acero puede encamisar un pedacito más de aluminio o puede retroceder un poquito más, porque de hecho el aluminio se va a dilatar más que el acero. Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es una suposición de que, no sé, de que hay algún tipo de cosa de soldadura o de interferencia en la Pues, zona donde empieza la camisa. ¿Se me escucha bien? sí, sí, lo que él hace, o sea, yo no sé, él dice en la clase como que, bueno, al final, si el aluminio se quiere elongar más rápido que el acero al final evita que el aluminio se elongue y así mismo, y viceversa, pues como que el aluminio evita que el acero se, o sea, uno como que restringe el paso del otro, es lo que le explicaba, y así era que consideraba todo como un solo cuerpo con el efecto equivalente. Ok, ok. Lo Lo que importante yo acá no es... sé es qué Ujú. hacer con el otro pedazo de barra, porque, o sea, el otro está conectado, está como saliendo de allí, entonces no sé si se considerarlo como un solo cuerpo o lo igual lo seccionamos. Ok, fíjate, lo que a mí se me estaba ocurriendo hacer es, fíjate que ese pedazo me va a influir cuando yo calcule E respecto a D, que aquí lo tengo, E respecto a D. ¿Cuál es el desplazamiento de D respecto a D? Bueno, pantalla completa. Ese va a ser, para de acá, E respecto a D, va a ser directo. O sea, esto es una sola fuerza que ese elemento está soportando, entonces va a ser Fe por esa longitud que ya ni recuerdo qué letra le pusimos, creo que era L6 con esa área, que creo que era A3, aluminio. Ese va a ser ese término. Ah, vale, Ese va a entonces ser para simplificar. exactamente, o sea, si este es el punto E y este es el D, bueno, mosca, que esto lo estamos suponiendo a compresión, entonces ese término contribuye con un signo negativo en la ecuación de aquí arriba. Eso me está diciendo que E respecto a D se recortó esta distancia. Medida respecto a D.
Ahora, ¿qué pasa cuando llego a D? Bueno, D va a experimentar otro tipo de cambio debido a la camisa que tiene al lado. Ven juntas hasta este pedazo. O sea, no puede pasar que la camisa de acero retroceda sobre el aluminio ni que avance más sobre el aluminio que tiene al lado. O sea, lo voy a hacer igual como lo hizo en clase, en la clase, partiendo de Sí, esa sí, yo premisa. creo que es lo mejor. Aquí hay que hacer demasiadas suposiciones para no complicar más el ejercicio de lo que ya es. Lo del lambda, ok, ahorita vamos a suponer que es una constante a esto de calcular el de la DC. Pero cuando queramos hallar la gráfica del desplazamiento, ahí sí me voy a quedar pensando cómo hacemos, porque depende depende de la forma de esa función, de esa fuerza distribuida. Esa fuerza distribuida que es un polinomio, una, no sé, una función inversa. Él sí Es- comentó algo en clase así como que, ay, normalmente en este tipo de cosas siempre salen cosas cúbicas y tal, y yo como que, bueno, no sé. Entonces, al final, para hacer eso, tendrías que postular entonces un polinomio cúbico. O quizás, bueno, para cuidarte las espaldas, un polinomio de grado 5 y si los coeficientes del 4 y del 5 te dan muy pequeños, entonces aceptas la aproximación como, como una cúbica. Pero, berro, o sea, Pero, o sea, no, ni no. idea, él no dio ningún ejemplo así como para hacer eso, no, nada que ver, o sea, él solo dio la idea y ya. Yo dije, bueno, no sé. Porque aquí está complicado. Sí, esa parte de ver cómo cambia con X, lo que ahí sí toca ponerse como el parche y hacer esto, aclarar que esto es una suposición. Una suposición donde lambda viene a ser una constante. O sea, que yo lo que estoy suponiendo es que la fuerza distribuida es uniforme, que no necesariamente es así, muy probablemente no lo es. La ventaja es que para calcular el desplazamiento del extremo respecto al otro extremo, eso no me afecta. Ok, ese sería un diagrama de cuerpo libre. Esto es C y esto aquí es D. Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la parte, de la otra parte, tengo entonces la misma fuerza distribuida, pero en sentido opuesto, por acción y reacción, y tengo la fuerza que le está aplicando su vecina, la continuación de esa misma barra, que es una fuerza que digamos que evita que ella se siga dilatando, el pedazo de aluminio se siga dilatando. Ah, y tengo el pedazo Q, ¿cierto? El pedazo Q de este lado que dibujé aquí arriba, que bueno, por ese lado ya también tiene una restricción, o sea, ya no se puede dilatar libremente hacia la izquierda tampoco porque hay alguien ahí evitándolo. Hay algún tope de acero. O sea, imagino esto como una, una- una barra de acero que le mecanizaron un hueco hasta cierto punto y metieron la barra de aluminio a presión allí por interferencia. Un ajuste prensado, de manera de ver. Entonces, sí, ella tampoco se puede dilatar hacia la izquierda porque va a conseguirse con acero allí que él se lo impide. Hacia la derecha tampoco puede porque se consigue con todavía más aluminio. Podemos verlo como una fuerza interna de aluminio, SFE. Y bueno, entonces aquí podemos empezar a plantear ecuaciones. Vamos a aprovechar el espacio. De este diagrama, la ecuación global sería que P, esta distancia, si me no recuerdo, era si era L6 o era L5. Que si era L6. Entonces la de al lado es L7.
Déjame corregir acá para evitar confusiones, mosca aquí. Este que dibujé aquí arriba tiene que ser el L7, para no enredarnos con la notación. Acá es el pedazo siguiente, es L7. Entonces, si este es L6, eh, esto va a ser lambda por P hacia la derecha, lambda L6 hacia la izquierda, igual a cero. Esto sería la sumatoria de fuerzas en X neta. Si queremos hallar la fuerza normal interna aquí y hacemos un corte, nos va a quedar una normal hacia la izquierda. Pueden hacer el diagrama, lo puedo hacer aquí chiquitico, para que tengan de referencia. Les va a quedar las fuerzas distribuidas. Aquí les va a aparecer la normal. Y aquí van a seguir teniendo P. Fíjense que les queda normal hacia la derecha, más P hacia la derecha, menos lambda X. Vamos a llamarlo X' para no confundir con el X principal. Esto vamos a decir que es X'. Igual a cero. O sea, la fuerza aquí es lambda X' menos P. Fuerza normal interna en ese tramo. Ahora para el otro de acá, hacemos lo mismo. Q somos los Ajá, tres. ya estoy aquí. Ok, bueno, aquí lo que estábamos haciendo era hacer la sumatoria de fuerzas en el diagramita del núcleo. Q más lambda L6 menos FE. O sea, Q hacia la derecha, lambda por la longitud total hacia la derecha, menos FE que va hacia la izquierda. O sea, al final ese lambda, véanlo, es lo mismo que lo que debieron haber hecho al principio de la materia con fuerzas linealmente distribuidas. Es exactamente esto, solamente que en vez de ser transversal la carga es longitudinal. Imagínense que tienen una intensidad, lambda, y esta es la longitud L, entonces la carga neta es lambda L. Solamente que estos eran fuerzas transversales, pero eran uniformes también, pero eran transversales a una barra, a una viga. Aquí esta es una fuerza uniforme, pero es longitudinal, ¿va? La dirección longitudinal. Pero el principio es el mismo. Entonces acá se hago un corte, tengo Q, tengo lambda,
Eso mide X', me va a quedar exactamente eso. Q, bueno, aquí me va a aparecer la fuerza normal. Lo voy a suponer positiva. Siempre cuando pico la viga, o pico la barra o lo que sea, pongo la normal positiva. No sé. Q más lambda X' igual a 0. Ah, perdón, más la normal. O sea, N igual a menos Q menos lambda X'. Entonces acá tengo cuatro cosas, o dos en cada diagrama. A ver, en el diagrama de la izquierda tengo P menos lambda L6 igual a 0. Y tengo que la fuerza normal en esa zona es lambda X' menos P. Aquí tengo Q más lambda L6 menos Fe igual a 0. Aquí tengo N igual a menos Q menos lambda X'. Entonces, N en función de X. N en función de X' en ese caso. Ok, esas son mis fuerzas normales internas. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es calcular el desplazamiento de un extremo respecto al otro. Y vamos a ver entonces, bueno, aquí recapitulando, pues C, esto es T, camisa, esto dijimos que era P, esto lo habíamos puesto hacia allá, si no me acuerdo, esto era la. Entonces, aquí, bueno, vamos a calcular el desplazamiento de D respecto de C en la camisa. Este, esto mide L6. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar la fuerza normal interna en toda esa longitud más la contribución de la igual